Yo creo, la verdad, que cuando es tu primer hijo te hace cuestionarte muchas cosas más, porque por lo menos yo llegué a pensar que no iba a tener una familia. Y o sea, ya con la segunda pérdida dije, ¿y si nunca puedo tener hijos? Y nunca me había dado cuenta de cuánto quería tener hijos. Y como que empecé a eso, como que a cuestionar un poco el sentido de mi vida y qué iba a pasar si yo no podía tener hijos o si no podía tener hijos sanos, porque las pérdidas que yo tuve era porque mis bebés tenían problemas genéticos, las dos, el mismo problema. Cuando yo estaba embarazada de Belén, que es mi primera bebé, la que, tuve la pérdida, mejor dicho, en mi caso tuve que interrumpir mi embarazo. Y Miguel estaba haciendo un diplomado y él se iba en las noches de la casa y nos quedábamos ella y yo. O sea, éramos como ella y yo, y la sociedad como siempre está esperando a que nazca el bebé, como, ay, cuando le ponga carita a mi bebé, cuando abrace a mi bebé, cuando lo pueda tener en mis brazos. Pero yo creo que uno es mamá realmente desde que ya quiere serlo y lo empieza a buscar. Yo trato de a veces aconsejar a personas que tienen a alguien que han pasado por lo que nosotras hemos pasado y tampoco sabes cómo hacerlo, como que no hay un manual, porque todas, mira como yo te decía que a mí me encantaba hablar de ella y más bien me molestaba cuando la evitaban. Me acuerdo alguna vez mi mamá, el hijo de mi hermana mayor se llevaba dos semanas con Antonia. Y creo que nació Noah y fue como que puso su foto y puso mi primer nieto. Y yo, Antonia era tu primera nieta. Madres Podcast es nuestro espacio entre mamás. Historias reales de mamás reales como tú y como yo. En esta nueva temporada vamos a hablar sobre temas íntimos, preguntas profundas, lo que muchas veces como mamás no nos atrevemos a decir en voz alta. Vamos a hablar entre mamás, con especialistas, pediatras, ginecólogos, psicólogos y a resolver todas esas dudas y tabúes que giran en torno a la maternidad. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Madres. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante común, pero que, cada vez lo hablamos más, ¿no? Ya de hecho es el tercer capítulo que grabo sobre este tema, pero esta vez es desde otra perspectiva. Vamos a hablar sobre las pérdidas gestacionales, pérdidas de embarazo. Una de cada 4 mamás pasa por una pérdida de embarazo en distintas etapas del embarazo y en verdad para eso he invitado a 2 amigas mamás que también han pasado por esto, al igual que yo. Son Andre y Paz. Y bueno, vamos a contar cómo a raíz de nuestras pérdidas y de ese momento como tan oscuro, pudimos como darle la vuelta a la situación y sacar algo súper bonito, que bueno, ya cada una les va a contar qué es. En el caso de las 3 son como nuestros emprendimientos, ¿no? Y bueno, obviamente nuestras hijas que están acá con nosotros ahorita en la tierra. Y nada, eso. Yo soy Paz, María Paz. Y mi primera hija es Antonia, que la perdí a las 25 semanas de embarazo. Y ahora mi emprendimiento se llama Antonia. Y yo soy Andrea. Tuve 2 pérdidas antes de tener a Victoria, que es mi hija en la tierra, como dices tú. Se llamaban Emilia y Martina, o Martina y Emilia, porque la primera es Martina y la segunda pérdida que tuve era Emilia. Y yo las perdí a la semana 17. Fueron 2 embarazos independientes porque mucha gente piensa que fueron mellizas, ¿no? Sí fueron súper cerca los 2 embarazos. Y a raíz de esto que me pasó, yo hice un cambio súper drástico en mi vida en varios sentidos y en el como que el más tangible o el que más se ve reflejado, digamos, en la vida y ante los ojos del mundo, es mi negocio también, ¿no? Cookie Republic, porque renuncié a mi chamba corporativa por ese hoyo negro en el que entré. Renuncié por ese motivo y, bueno, tratando de encontrar cosas que me animen, que me motiven, que me den ilusión de nuevo, es que empecé a hacer galletas y creé Cookie Republic. Que sale como Cookie Republic. By Emi y Tini, sí. Y mucha gente piensa que las dueñas son seguramente Emilia y Martina, ¿no? Me pasó que una niña pensó que era Tini, la cantante. Y le dije, no, chiquitina, me da demasiada pena. Pero sí, por eso se llama Cookie Republic by Emi y Tini, porque en verdad, o sea, ellas fueron como que el motivo por el que yo empecé, como la inspiración, digamos, de alguna manera. No sé si era inspiración porque no fue algo como de algo lindo, pero sí fueron el motivo, fueron el motor al final por el que yo empecé. Sí, y bueno, yo ya he contado también, yo también perdí como entre la semana 19 y 20 a mi bebita, que era mujer. Qué gracioso, las 3 como... Las 4. Bueno, las 4 bebés y mujeres. tenemos Josefinas y Sí. Martinas.
Oye, qué ¡Ay, loco. qué locura! Ay, Sí, Dios mío, me da coincidencias. A mí también. Y ya, bueno, fueron entre las semanas 19 y 20 y bueno, al inicio fue horrible, ¿no? Porque no es que le das la vuelta y dices, ya voy a hacer algo maravilloso, o de esto, porque ha pasado esto, vamos a sacar tal cosa. Pero ahorita, bueno, tengo este podcast que nació porque quiero ayudar a más mamás que han pasado por pérdidas. Y bueno, ahora no solo hablamos sobre las pérdidas gestacionales, sino hay mil temas, ¿no? El posparto, la depresión posparto, o lo difícil que es para muchas el proceso de como fertilidad, de ser embarazada. Entonces, por eso nació este podcast y también tengo mi emprendimiento que es de productos para bebés y niños, que de hecho yo ya he contado que Munay antes el logo, como el isotipo, era un arco iris porque yo quería con demasiadas ansias tener mi bebé arco iris, que es la que viene después de una pérdida, ¿no? Entonces, bueno, podríamos empezar contando un poco como, o sea, cómo nos sentimos, ¿no? Porque yo creo que todas las mamás que pasamos por una pérdida de embarazo nos sentimos igual. Es bien, bien fuerte. Es bien fuerte y lo que dices tú, yo creo que debe ser cierto que muchas nos sentimos igual. No sé si exactamente igual, pero hay varias cosas que también están involucradas en cómo te vas a sentir, ¿no? De que si la estás pasando sola, si estás con alguien, si es tu primer hijo, porque cuando yo creo, la verdad, que cuando es tu primer hijo te hace cuestionarte muchas cosas más, porque por lo menos yo llegué a pensar que no iba a tener una familia. Y eso, ya con la segunda pérdida dije, ¿y si nunca puedo tener hijos? Y nunca me había dado cuenta de cuánto quería tener hijos. Y como que empecé a eso, como que a cuestionar un poco el sentido de mi vida y qué iba a pasar si yo no podía tener hijos o si no podía tener hijos sanos, porque las pérdidas que yo tuve era porque mis bebés tenían problemas genéticos, las dos, el mismo problema. Entonces, empecé como que a cuestionar, o sea, fue esa pena profunda de haber perdido a esas bebés con las que ya había compartido, que la verdad es que yo antes de tener las pérdidas no me hubiese imaginado el nivel de conexión que podías tener con esas bebés para ese tiempo que ya habías estado con ellas. Lo hubiese, de verdad, que como me sirvió como una cachetada a la cara, literal, de cómo sí yo había generado mucha conexión con esos bebés. Y después lo pienso de nuevo y digo, claro, si la gente se enamora por internet, ¿cómo tú no vas a sentir esa conexión? Desde el minuto en el que estás embarazada, sabes que estás ahí adentro y cambias tu vida en muchas cosas. Desde el deporte que haces, lo que comes, que no tomas. Yo era muy consciente que estaba embarazada y mi vida giraba en cuidar a esas bebés en ese momento. Como que 24/7 estás pensando en eso, ¿no? Es que es parte de Totalmente. ti, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada de Belén, que es mi primera bebé, la que, pucha, no, o sea, tuve la pérdida, no, bueno, mejor dicho, en mi caso tuve que interrumpir mi embarazo. Y Miguel estaba haciendo un diplomado y él se iba en las noches de la casa y nos quedábamos ella y yo. O sea, éramos como ella y yo. Y me acuerdo de esos momentos en mi casa, yo echada en el sofá viendo tele y yo me sentía tan conectada a ella. Éramos como ella y yo haciendo todo, ¿no? Y la sociedad como siempre está esperando a que nazca el bebé, como, ay, cuando le ponga carita a mi bebé, cuando abrace a mi bebé, cuando lo pueda tener en mis brazos. Pero yo creo que uno es mamá realmente desde que ya quiere serlo y lo empieza a buscar. Es como tú buscas este embarazo, pero esa bebé o ese bebé, esa alma te está buscando a ti también. No, es increíble. Y yo me acuerdo, ahorita que has hablado de lo de que tu esposo se iba y todo, yo vivía donde mi mamá todavía, no estaba con el papá de Antonia y, y no la estaba pasando bien. O sea, yo sí, más bien fue como un poco al revés. Toda mi vida, yo estudié educación inicial, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, era como, ¿qué quieres ser de grande? Y yo, mamá, quiero ser mamá. Lo único que quiero en el mundo es ser mamá. Jugué hasta los 15 años a ser mamá. Y cuando salí embarazada de Antonia dije, miércoles. No era como lo había planeado, o sea, como que sola en la casa de mi mamá, tuve una amenaza de aborto a la semana 6, tuve que tener un mes en cama sin moverme, me perdí el matrimonio de una de mis mejores amigas. Y el último mes, que como que del cuarto al quinto, lloraba. Yo no soy de las personas que se queda como que en la cama llorando deprimida, no, cero. Puedo estar triste, pero igual me cambio, me arreglo, salgo, estoy con mis amigas, me río y después de pronto como que igual estoy triste, pero sigo mi vida, por así decirlo, ¿no? Y todo ese mes yo lloré 24/7. Creo que también porque extrañaba al hombre.
no sé, era como todo muy confuso. Aparte está súper hormonal. O sea, Obvio, no, cosas te que juro que nunca era has sentido. horrible. Te Me conoces. Y una me cosa- dormí y me levantaba llorando en la madrugada. Y era como... "Ah". Una cosa es un embarazo que tú lo buscas y otro que te agarra de sorpresa. O sea, a mí también me agarró de sorpresa. A ver, yo sí estaba con Miguel, ya vivíamos juntos, no nos habíamos casado ni comprometido, pero vivíamos juntos y teníamos planes de matrimonio a futuro. Pero igual como me agarró tan de sorpresa que yo no sabía qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer para que todo esté bien, ¿no? Entonces es distinto. Y bueno, y así la perdí. En mi cama, durmiendo, en Semana Santa, se había ido mi mamá, se había ido a dormir a la casa de su esposo, se habían ido mis hermanos, mis amigas habían salido con el papá a juerrear al sur y yo me había quedado en mi casa y me levanté a las 2 de la mañana y dije, me hice la pila, qué tarada, Maripaz. No, no voy a llorar. Sí, Ay, no llores, a mí me encanta contarlo. Yo sé demasiado Me sensible. encanta, es como que lo sano. Yo soy Sí. loca, en verdad, porque a mí la gente... No, de verdad, porque con lo de Fer, mi hermana acaba de fallecer hace 2 meses, 3 meses, y como que he vuelto a vivir las emociones que pasas en el duelo, ¿no? Como que yo decía, ya, pero esto ya lo conozco, va a pasar. Como es un proceso. es un proceso. Pero que, por ejemplo, con lo de Fernanda, seguramente sí como que de repente has sentido un poco más de apoyo, pero cuando es un aborto, pérdida, o tienes que interrumpir el embarazo y es un bebé que no llegó a nacer, que no conectó con otras personas, pero Nadie te entiende. Nadie te Nadie te entiende. Y ahora que mi mamá lo está pasando con su hija, yo le digo, Así me sentí. así me sentía. Es lo caso. Igual yo siento que me mira y como que ya, como que sí, pero como que yo siento que en el fondo está pensando, ya, pero tú no la conoces, o sea, tú no, ¿me entiendes? Pero yo sí creo, o sea, mira, yo Claro. la verdad es que sí, igual soy consciente y siempre fui consciente de que mi dolor era, o sea, es como que tenía mucho dolor, pero sí creo que mientras más pasa el tiempo, más conexión generas. O sea, yo creo que una persona que lo pierde, a todos nos va a doler, yo lo sé ya, pero una persona que lo pierde en la semana 5 o 6 es diferente a una persona que lo pierde en la semana 20, diferente a la que lo pierde en la semana 25, y diferente a la que lo perdió en el parto. Y diferente a O tu cuando mamá ya que nació. cuando ya nació. Sí. O alguien, o sea, sí sé, yo de nuevo soy consciente de que hay cosas más fuertes en la vida, sí, lo fui siempre fui consciente de que habían cosas que prefería peores, que se Como te te muera dicen, tu siempre hay alguien que la esposo, tu pasa peor que hermana. tú. Pero Claro, pero en ese momento ese pensamiento me jugaba un poco en contra, la verdad, porque yo no me permitía sentir justo lo que decía, ¿no? O sea, no lo que les decía al inicio. Yo como que juzgaba mucho mis propios sentimientos por lo que yo estaba sintiendo y por cómo sentía que la gente recepcionaba lo que yo estaba viviendo. Y con los comentarios que la gente te hace, sí te das mucha cuenta de que la gente no llega a comprender el nivel de dolor que tú sientes. ¿Sabes lo que me dijo una persona? Pero sé que fue desde el amor, desde querer hacerme sentir mejor, pero me escribió a decirme, André, lo siento mucho, ese es el riesgo de intentar tener hijos. Y yo dije, ¿acaso si es que le da cáncer a tu hijo vivo, tú le dices, sí, es que ese es el riesgo de tener hijos? No, o sea, es una forma muy poco empática probablemente no lo quiso hacer de esa manera, pero yo lo recibí en ese minuto como, brother, no tienes idea de lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo para que me digas qué es el riesgo de querer tener hijos. te mete más Pero, miedo. y es difícil también porque como que yo trato de a veces aconsejar a personas que tienen a alguien que han pasado por lo que nosotras hemos pasado y tampoco sabes cómo hacerlo, como que no hay un manual, porque todas, mira como yo te decía que a mí me encantaba hablar de ella y más bien me molestaba cuando la evitaban. O sea, me acuerdo alguna vez mi mamá, el hijo de mi hermana mayor se llevaba 2 semanas con Antonia y creo que nació Noah y fue como que puso su foto y puso mi primer nieto. Y yo, Antonia era tu primera nieta, tipo. Pero eso sí es fortazo, pues, como que leerlo, sí te Ya, choca. yo sé, pero no lo piensa ni tu madre. O sea, yo sé que mi mamá no lo hizo de mala. Obvio. ¿Me entiendes? Es que por eso yo digo, lo mejor es la compañía. Una de mis mejores amigas iba a mi casa todos los días y me traía gelatina, me traía galletitas. Te juro, gelatina, porque es que al comienzo el doctor me dijo, tipo, no comas tan pesado porque lo mío igual fue un parto natural y Claro, todo. Y yo como, entonces, tipo, me traía gelatina, me traía galletitas, cualquier cosa y me acompañaba sentada al costado o se echaba conmigo en la cama. Creo que es lo mejor. Y se echaba a mirar su celular, a Claro. leer una revista. Compañía. Y al final yo también he recibido demasiados comentarios estúpidos, tipo, ay, pero estás súper chibola, yo tenía 26. Ya vas a tener Ya, un hijo verdad. después. O
pucha, ya, pero tienes toda una vida por delante. O sea, comentarios más estúpidos. A mí lo que me sirvió un montón era cuando me hablaban mamás de amigas o más amigas que habían pasado por lo mismo. Por eso que cuando yo me enteré de lo tuyo, al toque no nos conocíamos y como que... Pero yo me está tratando de acordar cómo fue que hicimos, o sea, creo que yo te agregué a Instagram, pero tú me hablaste a mí. Puede ser. Y ahí yo tú siempre trato de que si sé de alguien que así no sea muy amiga mía y está pasando por lo mismo o ha pasado por lo mismo, hablarlo, porque a mí me servía mucho. Sí. Me gustaba como que, A mí también. que alguien me entienda. Me hubiera gustado que me hablen más en ese momento, porque yo me sentí Personas muy que han sola. pasado por lo Eso mismo. te iba a decir, personas que han pasado Solo que han pasado Pero por también, lo ¿sabes Exacto. algo que yo aprendí con esto? Que antes no lo ponía en práctica y es aprender a decir lo que necesito en el momento. Porque, mira, tú necesitabas que la gente hable del tema. Yo al revés. Yo le escribí a mis 3 amigas más cercanas y a mi familia y les dije, por favor, ha pasado esto, que nadie me pregunte, que nadie me hable, que nadie me la mencione. Y mucha gente se demoró un montón en escribirme porque yo hice ese pedido, porque a mí yo sentía que me hacía mal, es como que la gente me lo siga como recordando o diciéndome, y al final yo a todo el mundo le respondía lo mismo, ¿me entiendes? Entonces como que ya sentía que a las personas que necesitaba cerca ya las tenía, y entonces aprendí a decirle a las personas cuando me decían, André, queremos ir a visitarte. No, ahora no, en verdad, ahorita no quiero ver a nadie, no me provocaba en ese momento. Hubo algunas personas como mi mamá y mi hermana que yo les decía, no quiero que vengan, igual venían porque sabían que en verdad sí necesitaba apoyo. O por ejemplo, mi cuñada, la hermana de mi esposo, y mi hermana salieron embarazadas una a las 2 semanas de que yo tuve la primera pérdida y la otra a las 4 semanas. Y a las 2... felizmente las dos como que nunca me contaban mucho de su embarazo y nada menos que yo preguntara, pero cuando nacieron los bebés, yo sí, ya había hecho terapia, ya como que había avanzado un poco en mi proceso, fui totalmente capaz de decirles, no me siento lista para ir a ver a tu bebé, no porque no esté, o sea, para comenzar, uno puede sentir 2 cosas contradictorias en el mismo momento. Eso te iba a decir, a Puedes veces no sentir- sabes ni lo que quieres, Ni lo que ¿no? quieres, En ese momento. exacto, pero yo en verdad sentía que yo iba a ir a esos bebés y les dije, ¿cómo te explico que yo quiero tu bebé? O sea, yo quiero eso. Si yo voy Me lo ahorita, robo. te lo juro. La loca. El de mi hermana me provocaba llevarlo a Lima. Yo Ya al ves, hijo de mi hermana que se llevaba 3 semanas con Antonia, lo cargaba, pero yo sí me lo... y lloraba, Sí, claro. y era un amor que yo decía, Dios mío, que Yo- con yo- Josefina Pero a, mí no me lo da, sentí. pero a mí me da miedo eso, o sea, a mí me da miedo ir y como que malograrle el momento. Y yo les Porque dije, se sienten Porque incómodas vas con tu también. vibra bajita. exactamente. Yo le dije, yo siento que voy a ir y voy a llorar y yo no quiero que tú tengas esa energía en este momento del nacimiento de tu hijo. Entonces quiero Y es ser sincera demasiado contigo. normal. Yo no quería ver ni un solo bebé. Y todas las amigas o conocidas o hasta influencers, no sé, en En la Instagram. calle. En cualquier lugar. En la calle era Veías horrible. 800. Me acordaba. Yo veía todo como era... que solo veía embarazadas y bebés. Era como que embarazadas y bebés. Yo Embarazadas hasta, y bebés. yo veía una persona, o sea, no embarazada, cualquier persona que se decía, ¿por qué esta persona es sana y mi hijo no puede ser sano? O sea, ¿por qué tantos sanos en el mundo y mis hijas no, man? Es así, ni siquiera No, embarazadas. y es verdad lo que te cuestionas de ¿podré ser mamá algún día? Y te cuestionas también, ¿en verdad quiero ser mamá? ¿No les pasó eso? O en verdad quiero volver a pasar por esto. Exacto. O sea, mi embarazo siguiente fue De terror. de terror. Terror. Y mi El hija, siguiente es pobre, terror. la José también tiene su... Porque le pasa, pues. Mi Inés es intensa. Victoria es bien ansiosa, yo también, me da pena. Hace así, yo cuando estaba embarazada, así, como que de ansiedad, así, y Victoria es así igualito. Yo no sé si lo he pasado, estoy loca o qué, pero... Yo Le lloraba, pasa lo que loca las sea. dos. Un montón de cosas. No, en verdad lo pasas y nadie te cuenta tampoco, que es lo que hablamos en uno de los podcasts, tipo, que el embarazo siguiente, o sea, yo un día le dije a mis hermanos, me salí del chat, les dije, sorry, pero me voy a salir del chat de WhatsApp porque no quiero ver nada de noticias, cosas que manden o que pasó esto, que pasó el otro, sea bueno, sea malo, porque en verdad ya estoy llegando justo a la semana en la que perdí a Belén, que era mi primera bebé. Entonces, cuando ya pase todo eso, ya me pueden volver a agregar. Y mi hermana después me agrega de nuevo. Y quizás digan, pucha, esta de acá se le rayó el Loca. CPU, ¿no? Pero, o sea, no. De verdad que, o sea, yo era como, ahorita no quiero que me hablen de nada. Quiero pasar la semana... Cuando llegue la semana 20, voy a poder respirar Qué otra loco, vez. ¿no? Eso, yo también cuando pasé como que la semana 24-25, dije ya, puedo morirme en paz. La verdad es que yo también, ¿eh? Esto me Cada pasa. vez que hacía pila, pueden creer que agarraba hisopos
y me los metía a ver si había sangre. Es que lo mío fue sangre, Claro, como yo no tuve que ningún demasiada síndrome. sangre. Entonces hasta el día de hoy a mí me viene la No, yo regla y es tampoco. como, me ¿Te acuerdo. acuerdas? Ala, qué Ay, fuerte. eso A es mí me pasaba horrible. cuando iba, o sea, cuando esa ilusión que tenía en el primer y hasta en el segundo embarazo también un poco creo, de ir a la cita, a verla, cuando me tocaba ir a la cita con Victoria, eso, escúchame, la voz del doctor, ese era uno de mis momentos, a mí me diagnosticaron estrés postraumático y uno de mis momentos más traumáticos fue cuando el doctor me dijo, André, no hay latidos. Y escuchar su voz de nuevo, y cuando en un momento, es más, fui después, mira, de nuevo, lo digo y se me... La de los latidos era Martina o Emilia. Emilia. La primera. No, la segunda. segunda. Con la primera también nos pasó que habían cosas que no venían bien, y también fue recontra trauma, no sé cuál fue peor. Y La eso gente me también pregunta, fue- ¿cuál es el eso- peor? Acordémonos. Sí, sí, sí. André, eso fue aborto terapéutico. El primero sí. Martina. Martina. O sea, igual que mi caso, Sí. porque Belén también fue aborto terapéutico. Y ahí también es horrible, porque tienes que tomar la decisión de, o sea, dar a luz a tu bebé, pero que en verdad no es dar a luz, es un aborto. Entonces está en tus manos y te sientes una egoísta de miércoles. Y aparte es como, o sea, a mí me dieron tipo 3 días para tomar la decisión y ya como agendar o iba a ser o cesárea o un parto natural. Y bueno, ya al final fue un parto natural porque fue el proceso con pastillas, con todo, pero tuve que ir a ver a varios médicos como que aprueben este aborto terapéutico. Y de hecho, el otro día me escribe una amiga, o sea, una amiga de mi promoción del colegio, pero con la que no veo y no hablo hace tiempo, pero que ha sido amiga mía, y me dice, oye, tengo una amiga que está pasando por esto, que le han dicho que su bebé no viene bien, ya tiene 13 semanas. Y me dijo, te puede llamar porque ha escuchado tipo tu capítulo de las pérdidas gestacionales, ¿no? Y le dije, obvio que me llame porque para mí también ayudar a otras mamás es como Igual terminar como de que no sanar. sientes que no ayuda, o sea, sí, No ¿no? ayudas, Algo, pero es sientes como no que yo... ayudas. Lo primero no que sé. le dije fue como, nada de lo que yo te vaya a decir o No, alguien pero te sí vaya a ayuda, decir. Paz. Cuando tú me escribiste me ayudó un montón, te juro por Dios. Escuchas, Fue la sí, tú primera también me vez escribiste a mí, fue que lindo. escuché como que alguien sentía lo que validaba todo lo que yo estaba sintiendo, que en ese minuto tú piensas que estás mal de la cabeza por sentir esas cosas, o sea, como que es demasiado. Que eres la única, además. O que estaba exagerando. Claro, claro. Ajá, que Y exageras. en verdad O no que sos te estabas volviendo exagera- loca, no sé. Sí, Ajá. y que nunca iba a poder superarlo. Eso es Y horrible. cuando escuchas a otra persona, como en mi caso fue a ti la primera persona que escuché, o sea, a mí sí me ayudó, la verdad. Es que te ayuda también a tener una visión más clara de lo que puede pasar después, ¿no? De que vas a salir de esta, vas a estar bien, o sea, no te vas a quedar en el hoyo. Hay maneras, hay herramientas para salir de esto. Y que está bien irte al hoyo, ¿no? Yo Exacto, en verdad no aceptaba que me lleva al hoyo y yo, mira, este pensamiento, llegué a este pensamiento solita, ¿ya? Y dije, ¿por qué si es que un día tú no sé, te lesionas la pierna, la rodilla, imagínate, está bien visto para ti y para el resto que dejes de hacer deporte o de caminar por un tiempo hasta que se te recupere la rodilla? ¿Y por qué cuando estás mal de acá o de acá no quieres darte esa chance? ¿No? O la gente quiere forzar. Había gente que yo escuchaba, o sea, supe por otras personas que decían, ¿por qué Andrea no puede estar feliz porque estoy embarazada? No mi hermana, ni mi cuñada, otras amigas. ¿Por qué Andrea no puede estar feliz porque estoy embarazada? ¿O por qué no quiere que yo le hable del tema? ¿Acaso no puedo compartir este momento lindo con ella? Y es, no. O sea, ahorita no puedes compartirlo conmigo, lo siento mucho. Estoy recuperándome de acá y de acá. No te digo que eso debe durar para siempre, porque yo no me voy a perder de todos los baby showers y todos los nacimientos de de mis amigas, ¿no? De mis futuros sobrinos. Pero en ese momento yo estaba trabajando para poder afrontar noticias de bebés con todo lo que eso implica, ¿no? Y estaba, o sea, sí, estaba haciendo mi rehabilitación, digamos. Claro. Porque aparte en ese momento tú no sabes si quizás puedas volver a salir embarazada y si quizás puedas ser mamá en algún momento. Entonces, en verdad, es la incertidumbre lo que también te manda más al hoyo. Pero, en verdad, qué importante es tocar fondo para salir adelante, ¿no? Claro, llegas a un momento en que ya no puedes ir más abajo, ¿no? Exacto. Ya no puede ser peor. Es como cuando estás con... O sea, me acuerdo que, no sé, pues un día empecé a salir con un chico y una amiga me dice, no te preocupes porque, o sea, ya después de tu ex, tipo, ya no puedes... O sea, Claro, ya no nada puedes es ser peor. peor, o sea, ya no puedes tocar más fondo. Así que ya, para arriba, nomás sal, anda la salida. O sea, es verdad, cuando ya tocas fondo, como... O sea, es como ese momento, como, o sea, ¿cuándo fue para ustedes como ese punto de quiebre en que ya toqué fondo? Por ejemplo, para mí era
no quería ver a nadie, no quería salir. A veces Miguel me entendía, pero a veces ya no, porque los hombres lo Como que procesan ya. distinto. Exacto, como, ya, mica, o sea, vamos para adelante. Pero yo lloraba, me ahogaba, no quería ver a nadie, sentía que nadie me entendía, no tenía amigas, mamás tampoco, menos amigas que habían pasado por una pérdida de embarazo. Entonces, como ya, me acuerdo que fue un punto en el que pasaron. Yo los 2 primeros meses como que lo odié, como que, es más, me fui de viaje con Miguel 10 días, Claro, es que como que no regresamos año entiendes qué nuevo. pasa, Y ¿no? dije, ya, no lo voy a ver, no, o sea, De repente esa manera de afrontar problemas te había funcionado antes, Con pero otras cosas. con otras cosas más Pero con- pequeñas o menos profundas en lo que deseas en la vida, ¿no? Exacto. Pero con esto ya no funciona. A mí, yo igual, por ejemplo, mi papá, que lo amo y que le agradezco cómo me ha criado porque soy una persona feliz, hecha y derecha, pero su manera de afrontar los problemas era así. Yo cada vez que estaba triste porque terminé con un enamorado, porque me fue mal en un examen, cosas más básicas, me decía, anda al gimnasio y cánsate para que regreses a la casa y duermas como una plancha. Man, esa era su forma de... Entonces yo estaba acostumbrada a afrontar así las penas. Y o te claramente dicen, ya con pasa esto la no me página, funciona. cuando eres chiquita, ¿no? Mi mamá, ya hijita, ya hay que pasar la página, no llores, ya va a pasar, ya cálmate, anda, cómete algo, anda, haz esto, distráete, sal a dar un paseo. Es imposible que cuando pierdes un hijo te vayas a distraer por comerte algo, o irte al gimnasio, salir a correr o darte un paseo. O sea, Un hay- viaje como... Pero a mí sí me gusta, O a mí irte sí de me- viaje, así te vayas a las Maldivas. O sea, tienes que interiorizar y realmente chocarte contigo y con todo lo que involucra esa pérdida. Sí. Pero yo sí no como que me... Bueno, yo renuncié a mi trabajo y me fui a vivir con mi papá 4 meses a Estados Unidos. A ir al gimnasio mañana y noche. Para cansarte. No para cansarme, porque en verdad no hacía mucho, ¿no? Pero, o sea, a mí me pasó también una cosa horrible, que fue que el papá de Antonia dejó embarazada a su chica, a su ex, 1 mes y medio después que perdió a Antonia. 2 meses, una cosa así. No quiero decir fechas porque no sé, pero... Pero muy, O sea, lindo por ellos, todo bien, ¿no? Pero Fortísimo. yo... No, es que como te explico que rezaba que por favor la bebé no sea mujer. Era lo único que quería. mujer? ¿Fue No, mujer? fue hombre. Ah. Más Qué, lindo qué es. alivio, o sea, qué increíble por ese bebé, pero en ese momento para ti es un dolor enorme. Horrible. ¿Y cómo es como, ya, o sea, ya, por ejemplo, pasaron esos meses, como yo dije, ya, en verdad, tengo que salir de esto y de verdad que si yo sola no empujo, o sea, siempre es con apoyo, ¿no? Con una red de apoyo, pero si yo Si tú no quieres. empujo y no quiero y no busco ayuda, nadie va a venir a tocarme la puerta de la ayuda. Entonces fue como, voy a llamar a esa psicóloga, me pasaron una prima que había tenido 2 pérdidas, me pasó el dato de esta psicóloga, que era amiga suya, porque ella también es psicóloga, y ella me atendió y me recibió, y fui con ella 3 meses, y no sabes cómo boté, y empezó la pandemia justo, pero ya empecé la pandemia como sanando y como más conectada con Miguel, más conectada conmigo misma, hasta que un día me acuerdo que ya habían pasado 8 meses y digo, ¿sabes qué? Voy a escribir esto en Facebook porque esto me va a ayudar a escribirlo en Facebook y contar como, no a detalle, pero un poco como, o sea, puse como, hoy han pasado 8 meses desde que perdí a mi bebé y me siento así, he sentido cólera, rabia, impotencia, tristeza, que ya no podía más. Culpa. Y creo que culpa, Miedo. es horrible, culpa porque dices, seguro por mí, o sea, ¿cómo mi cuerpo no va a poder cargar esta bebé? Es miedo, son demasiadas emociones. Y ahí siento que, ¿sabes que cuando escribí ese post y me escribió tanta gente y mucha gente respondía, yo he pasado por lo mismo, ahí como, ¡bum!, solté un montón. Y bueno, y de ahí ya viene todo lo que es Munay y el logo del arcoíris, que es el primero, y el esperar a mi bebé arcoíris con demasiada ilusión, y que nazca Inés, y el ser mamá, y el como meter este punche para que crezca. Y ahí viene también el podcast y decir, quiero llegar a más mamás que han pasado por lo mismo y quiero ayudarlas realmente, que sepan que no están solas primero, y 2, que, o sea, hay otras mamás que sentimos eso y que es normal. Nuestros hijos querrán ser doctores, ingenieros, influencers. Y aunque su dedicación es muy importante, nuestra misión como papás es apoyarlos y planificar el financiamiento de su educación. Y para eso existe el seguro Vida de Evolución de Pacífico, porque te da hasta el doble de lo que pagues para sus estudios o lo que necesites, mientras los protege por si tú llegaras a faltar.
Además, ahora podrás crear un cuento con el nombre y la historia de éxito de tus hijos entrando a la página web de Pacífico. Así que ya sabes, cotiza tu seguro Vida de Evolución ahora en la web de Pacífico. Sí, tal cual. A mí me pasó que, o sea, de cómo nació Antonia negocio, por así decirlo. Como me fui a Estados Unidos, yo cuando regresé en un momento sin chamba y queriendo regresar a ser profesora. Me regresó como que la vocación, como que dije, no, ¿qué estoy haciendo? Me había perdido, como que tengo que regresar a esto. A ver a niños, a estar con niños, rodeada de niños. Y no fue tanto como un ya. O sea, no es que me levanté un día y dije, voy a hacer esto, sino también siento que el universo, la vida, Dios, lo que quieras, en lo que quieras creer, tienes que estar súper alerta porque te va como guiando, ¿no? Y yo me metí a trabajar y al toque empecé como te decía, lo de Antonia no es que fue una inversión grande ni nada, fue muy natural, muy natural. Una amiga me había recibido una herencia, me prestó 500 soles, yo me hacía mis cosas y empecé a hacer así como de uno en uno. O sea, nunca fue como, voy a hacer esto. Lo único que yo quería, siempre me pasó con Antonia, era como desde que el día que la perdí, que me gustaba hablar de ella, que me gustaba que me hablen de ella, como que me gustaba recordarla todo el rato, constantemente. Entonces, un poco la marca fue eso, ¿no? Fue como, va a estar. Y también siento que eso me ayudó a sanar, porque como que empecé a escuchar su nombre tanto, que era como, es parte de mi vida. O sea, está Es ahí. tu hija, es tu hija también. Ajá. Ujú. Yo, en mi caso, antes de renunciar a mi trabajo, pedí una licencia porque trabajaba y lloraba en las reuniones con los clientes, con cualquier persona me ponía a llorar. No, y sorry por interrumpirte, André, pero ¿no sienten que en el trabajo como que no las entendían igual? Bueno, mi jefe, la verdad, en ese momento, y era hombre, fue súper, de verdad, que yo no sé si me llegaba a entender realmente, pero cuando yo le dije, Gonzalo, necesito un tiempo, un espacio, me dijo, lo que necesites, tómate lo que necesites, pero sé... Lárgate, ándate a tu casa. Quédate ahí y regresa después. No, súper... O sea, la verdad es que él sí, pero lo que te dije, la persona que me dijo, ese es el riesgo de tener hijos, él teniendo hijos sí era de la chamba, por ejemplo. Y sí, un montón de gente también me escribía y me decía, Andrés, solo por curiosidad, ¿por qué te has pedido una licencia? Yo decía, oye, ¿acaso si es que se le muere un hijo a otra persona, tú le preguntas por qué? No, eres un poco más criteriosa, Es que ni te apuesto que ni siquiera... No, es que cuando no te Lo- pasa, no lo entiendes. No, A mí también me acuerdo que me escribió como una jefa de la chamba y me puso, hola Micaela, ¿cómo estás? ¿Cuándo regresas a trabajar? Y habían pasado 10 días. Y yo me tomé 2 semanas, o sea que no es mucho, porque mi pérdida también fue a la mitad de mi embarazo. Y escúchame, tenía como restricciones 4 semanas de varias cosas, tipo, no podía sumergirme en agua, Claro, etcétera, es como un etcétera. parto. Exacto, o sea, y cero, o sea, me acuerdo que, o sea, no lo quiero juzgar ya, pero cuando llegué a la chamba, Escuchamos, pero no escuchamos pero no jugamos, pero jugamos un poquito, porque eso sí, Rajamos. ya, no, pero llegué a la chamba y había una chica que estaba embarazada al mismo tiempo que yo, y ella iba a hacer su baby shower, y me dicen, ¿tú crees que puedas inflar los globos? Es que la gente no mide, de verdad. Se olvidan. Se Pero ahorita yo con lo de me puse a Fernanda, llorar. con lo de mi hermana nomás creo que habían pasado 2 semanas y había quedado con salir con unas amigas, muy amigas, ¿ah? Y en el momento como que les dije, no tengo ganas, como que no, cancelé. Y se pusieron así como cuando cancelas a tus amigas y yo, chicas, tipo... ¿Se acuerdan les que metí, acabo? sí, y fue como, ya, sí, no sé qué, o sea, se O sea, olvidan. acaba de morir mi hermana, no Sí. quiero salir. Y imagínate cuando es una persona que no es tangible para ellos. Exacto. Como un bebé No, que no has lo- llevado es solo que en tu no lo barriga. entiendes, así como cuando eres mamá, ser mamá, no lo entiendes si Hasta no que lo ves. eres. Pero no les pasaba, a mí me daba como más, no sé si decir rabia o impotencia, el darme cuenta que la gente no entendía el nivel de dolor que yo podía sentir. O sea, de verdad eso me dolía mucho y después me pasa, hasta ahora en verdad, que cuando alguien me cuenta que está embarazada, o sea, mi cerebro lo piensa y no lo digo obviamente porque no quiero que esa persona viva traumada, pero me provoca Ojalá que decirle, no lo pierda. no, ojalá que no lo pierda, pero me provoca decirle, ¿qué
qué feliz estás, ¿no es cierto? ¿Cuánta curiosidad? Imagínate perderlo la semana 17. Tienes 12, ¿no es cierto? Y mira cómo estás. O sea, te juro por Dios, mira lo feliz que estás, porque siento que la gente no llega a entenderlo. No Obviamente, llega a de nuevo, entenderlo. nunca lo he dicho, porque no quiero traumar a nadie, no es mi intención hacer sentir mal a nadie, pero una parte de mí se sentía tan incomprendida. ¿Sabes qué? que Dice quería que la tus gente amigas lo que son mamás sienta. después que tú, y esto lo aplico no solo para las pérdidas, sino en general para lo que es ser mamá, que es un montón de chamba y es todo un reto y todo un cambio de vida. Tipo, tus amigas que vienen a ser mamás después que tú, no te entendieron en ese momento mientras eras mamá. Entonces tú sí las vas a entender a ellas, pero esos momentos no vuelven, ¿no? Que ellas no te entendieron, ¿no? Pero es verdad, pero a mí me pasó, mi mejor amiga tuvo su primera hija a los 23 y yo, ya, ahora que soy mamá, le pido perdón, le digo, Vane, perdón, o sea, no sabía lo que estaba viviendo, lo fuerte, yo le insistía para salir a juerguear, que qué aburrida, que hasta más tarde, chupa, ¿no? Y ahora digo, no era su momento, pues ella estaba Yo en la otra. universidad tuve no era mi amiga, pero era una de las chicas del salón, como en la UNIFE, es como colegio. Y tuve una pérdida y yo me acuerdo que como que en algún momento pensé como, ¿qué tanto ya? Como, o sea, Sí. no lo Ya, dije pues, nunca, sí, pero sí, lo lo pensé. sabía. Mi mamá también y solo tuvo y yo pensé igual. pensándolo, cuando me pasó a mí le escribí, me acuerdo. Y le dije, pucha, Perdón. perdóname, porque no A puedo mí, creer. mi mamá también tuvo 2 pérdidas y bueno, yo era mucho más chibola, pero también como que mi mamá, sí, o sea, yo me daba cuenta que todavía cargaba esa pena años después y yo le decía a Fran, a mi hermana mayor, le decía, oye, mi mamá está loca, oye, para seguir pensando en esa bebé, mañas. Y por eso dije que Es esa que fue da como una risa ahorita, pero no da cachetada. risa porque también lo hemos pasado nosotras y en verdad no, o sea, pero es que, por ejemplo, mi mamá que no habla de nada ya, ahora se ha vuelto, ha cambiado. La Lora. No, porque ahora me dice, el otro día estaba escuchando tu podcast, o sea, ¿cuándo en la vida? Ella siempre ha dicho, Micaela, deja de hablar huevadas, en verdad tienes que dejar de contar tal Ay, cosa, pero qué tienes que armar el tierna. filtro, no sé qué te pasa, deja de hablar eso, deja de decirlo, hijita, tienes que medirte con las cosas que dices. Ella siempre ha sido así, ¿ya? Y me dice el domingo, he escuchado el podcast, pero no he terminado de escuchar el capítulo completo. Digo, ¿qué, mamá? ¿Qué eres tú? Tipo, o sea, jamás me entiendes. Mi mamá es como pasar la página, no hablar las cosas, Que cuando todo es ellas privado. tenían nuestra era diferente. Y me enteré cuando yo pasé por eso que ella había tenido una pérdida antes de mí. Y nunca te había contado. Nunca, ni siquiera mis hermanos tenían 15 y 12 años y fue como que Fernando, María Gracia y después de 12 años soy yo. Y en ese interín que supuestamente ella siempre había dicho, ay, tú saliste de UPS, que es verdad, pero nunca dijo, tú saliste de UPS, pero yo intenté antes y tuve una pérdida. Claro. Entonces ahí como... O sea, tú eres arcoíris. Sí, soy arcoíris. Yo también soy ¿Tú también? arcoíris. Yo no. Yo soy negro. Me sentí muy outsider. Qué lindo es, o sea, en verdad, qué lindos son los bebés arcoíris. Y ahora emprendimiento. Sigamos emprendimiento. Yo no soy Bueno. tan linda. Y ayer yo estaba contando, y ya ni me acuerdo que me quedé. Sí. En cómo, bueno, ya, pedí la licencia en la chamba. En verdad en ese momento estaba como que en el hoyo y trataba al mismo tiempo de como que hacer cosas que me gusten y cansarme un poco, como hacer ejercicio. Empecé con un psicólogo que la verdad es que yo después en ese momento no me di cuenta que no me estaba funcionando mucho porque era muy, entonces como todo, yo tenía que llegar a mis propias verdades por mí misma y yo quería que alguien me diga, me ayude, como que me diga cosas más concretas. Y nada, mi mejor amiga escuchó, una vez que tuve una cita virtual, por la puerta, escuchó mi cita con este psicólogo. Y sí, una chismosa. Y cuando terminé la cita me dijo, oye, ¿no quieres que te pase el dato de otro psicólogo? Porque no sé qué, ¿verdad? Y me insistió tanto que vaya al otro psicólogo que al final fui y en verdad con esta otra psicóloga fue cuando de verdad empecé como mi verdadera recuperación. Pero en ese interín sí me pasaron unas cosas, como por ejemplo, que no podía dormir. O sea, ya era un tema grave. O sea, ya me quitaba funcionalidad en mi día a día. Empecé a tener dolores, yo creo que también por el no dormir, empecé a ir a doctores, todo esto sin decirle a nadie, porque sabía que la gente me decía que estaba loca, pero tipo, no sé, me dolía demasiado la cabeza todo el día, entonces iba al neurólogo para que me hagan exámenes de la cabeza. De la nada empezaba a doler demasiado el cuerpo, las piernas, entonces iba a ver, no sé, un especialista en huesos, así, empecé a ir a doctores porque en verdad me dolía mucho el cuerpo y no podía dormir, sí empecé a tener como terrores, no sé si la palabra es terrores nocturnos, pero me levantaba llorando, o sea, me levantaba de la nada como que... Y lloraba en las noches o me desvelaba y dormía 1 hora. Y entonces en un momento le pedí al psicólogo que me dé pastillas para dormir
Yo no sabía en ese momento que para poder tomar pastillas para dormir tienes que ir a un psiquiatra. O sea, tiene que ser como con seguimiento de un psiquiatra. Fui al psiquiatra y cuando terminé de contarle todo, yo para como que ya, por favor, dame las pastillas para poder dormir, me dijo, Andrea, tienes PTS, o sea, tienes un cuadro como depresivo y traumático y las pastillas para poder dormir sí te las voy a recetar, pero también necesitas un tratamiento psiquiátrico. Y en ese minuto, la verdad es que yo sí dije, no puedo creer que no estoy pudiendo. O sea, Claro. ¿qué me está pasando? Nunca no he podido yo sola. Y le pedí al doctor, le dije, escúchame, no digo que no las voy a tomar, pero dame una chance más de intentar por mis propios medios, por favor. Y me dijo, ok, pero te voy a tener que hacer seguimiento como que muy continuo al inicio y tú me vas a ir contando cómo te vas sintiendo. Y ese día me pasó como que cuando tocaste fondo, creo que ese momento fue para mí el tengo que salir de esta porque además, si no salgo de esta, no voy a poder ser mamá. ¿Y qué quiero yo ser mamá? O sea, no puedo perder mi foco. Claro. Entonces, empecé a hacer otras cosas y cuando empecé a hacer esas otras cosas, o sea, yo empecé a hacer journaling, empecé a ir acá. Antes yo, por ejemplo, es que después de un entrenamiento había un minuto de silencio para reflexionar y yo decía, ¿qué es esto? Me paraba y me iba porque tenía que trabajar. O sea, había cosas más importantes para mí que reflexionar en ese minuto. Claro. Pero ahí empecé a apreciar demasiado esos momentos. Las profesoras de cabo hablaban, yo lloraba, ¿mañas? Que te cambia Empecé todo. a escuchar las perspectiva señales. de la vida. Eso Sí. es, yo creo que lo bueno de una De un duelo. De un duelo. de una muerte, ¿no? De tener, no sé, para mí he tenido a Antonia y a Fernanda y sí lo veo muy marcado y lo siento muy marcado, que es como te da mucho también. Te da mucho, te hace ver ¿Verdad? el Qué mundo importante, diferente. ¿no? Hay que hacer un chat de mamás. Es que te juro que conectas distinto, ¿no? Cuando ya has tenido una pérdida, conectas con una mamá distinto. Yo siento que la maternidad te hace conectar con otras mamás, pero cuando es una maternidad que ha sido muy similar, como nuestra entrada a la maternidad ha sido bien caótica, ¿sí? Como conectas distinto, ¿no? Sí. Y ustedes como que siguieron un poco, yo me metí al toque, o sea, yo perdí a Antonia y me metí, es que ya nos estamos yendo por las ramas, les digo, hay que hablar del emprendimiento. Iba a hablar de ella de que me fui a hacerme la terapia pero- del útero, de la luna. Pero es que yo creo que más que el emprendimiento, o no sé si me equivoco, es como cómo puedes lograr darle la vuelta y a algo tan feo que te ha pasado como nuestro Y querer caso. ser tu mejor versión, Yo como sí de verdad conocerte. pienso que ahora soy una mejor persona para Victoria y para mis futuros hijos. No solamente por el negocio creo que sí va a ser una herencia hermosa y va a ser una historia que Victoria siempre va a saber No has traído reconocer. galletitas. Ella va a traer, No, escúchame, Pero- y son tus hijas, Ay, al final, creo o que sea, sí. eso lo veo así yo. las Antonia, niñas, sí. Antonia es mi hija. Sí, son mis hijas. Obvio, yo también. Pero sí son mis hijas, no digo que no. O sea, para mí 100%. Como No que las menciono en lo cotidiano. No, yo tampoco. Si me preguntan cuántas hijas tengo, digo Victoria. Y Yo así digo que 2. alguien ahonda, sí, Exacto, sí puedo, 3. o sea, sí lo cuento. Pero eso por lo menos para mí, por ejemplo, de validar mis emociones y la de los demás, fue un cambio muy grande. Y yo creo que si no hubiese pasado por esto, No lo puedes hacer. no, y creo que de repente hubiese criado a mis hijos desde esa ignorancia mía de que hay emociones buenas y malas. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué cosa me costó mucho aceptar? Que sentía celos. Para mí el celo, nunca en mi vida había sentido celos. No sé, alguna soncera, de repente, qué lindo tu pelo, y ya se me olvidaba el minuto, ¿no? Pero celos o envidia. O envidia. Envidia como buena, ¿no? Envidia, no sé si decir buena, era envidia de yo quiero lo que tú Pero no, tienes. pues porque no era como que no quiero que tú lo tengas. No, yo no, quiero no, lo que tú tienes, no. pero no es que no quieres que ella Ya, lo pero tenga. es que a mí nunca me había pasado tan fuerte de sentir, quiero demasiado eso que tú tienes y no lo puedo tener, ¿no? Pero fui como que desmenuzando cada emoción que iba sintiendo hasta que logré entender que no hay emociones buenas y malas, hay emociones que te hacen funcionales o no funcionales. Porque, por ejemplo, si tú sientes miedo, voy a contar lo que no tiene nada que ver con la maternidad, pero te juro que esto me marcó. Estaba escuchando una entrevista que le hacían al de Maido, al chinito de Maido, y contó que se fue a China, a Japón, a estudiar para hacer maquis, y que sus profesores eran demasiado malos. Y él dijo, yo sentía tanto miedo, y yo pensé que iba a decir que me regresé a Lima. ¿Pero sabes lo que dijo? Sentía tanto miedo que después de las clases me quedaba toda la noche practicando para que el día siguiente el profesor me diga que lo había hecho perfecto. Claro. Entonces, mira, la misma emoción direccionada de manera diferente. El miedo no es bueno ni es malo. Lo que puede hacerte actuar de manera buena o mala
es Al final tú lo... la intención que tú le, Lo que tú rediriges. le des. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotras? Porque, claro, o sea, más allá de nuestros emprendimientos de Cookie Republic, Antonia, Munay, el podcast, o sea, más allá de eso, que lo hemos sacado también a raíz de nuestras pérdidas y tiene un propósito detrás, como que son nuestras hijas que no están con nosotros ahorita, o sea, son nuestros angelitos. O sea, han de cuenta que, por ejemplo, o sea, tú como que tapabas tus emociones, como no las querías sentir. Y, por ejemplo, yo era mucho de caerme por todo. O sea, me pasaba una tontera y era como, ay, oye, llorando por Drama. esto, llorando por el otro, drama, que ay, que no, el fin del mundo. Y después de eso, en verdad, me he vuelto una persona tan resiliente que a veces no me conozco. O sea, me puede pasar cualquier cosa y yo soy resiliente, por supuesto, lo siento, lo lloro, pero me permito sentirlo, me permito llorarlo y me he llegado a conocer a otro nivel que no me conocía y eso es como un regalo. Sí, demasiado. Yo ahora digo a mis hijos, los voy a enseñar que pueden sentir lo que quieran, pero canalízalo en la dirección correcta. Yo no me permitía sentir. Y cuando alguien me contaba algo, o sea, no por mala, sino porque así había crecido, había muchas emociones y sentimientos de otras personas que yo no validaba. Ni siquiera me daba cuenta que no las validaba, ¿no? Que pensaba que era, no sé, exageración o, ay, es que no sabe, no se conoce mucho, ¿no? Pero ahí me di cuenta que no, que tú puedes sentir todo está bien. Y, cuando yo sé que alguien tiene una pérdida, lo primero que yo hago es decirle eso, siente todo lo que quieras sentir. O sea, todo lo que estás sintiendo está bien y está permitido. Nadie te dice que te vas a caer en ese hoyo, ¿no? Trabaja para salir de ahí, pero lo primero que creo que tienes que hacer es permitirte sentir. Y yo en esta, no sé, querer no tomar las pastillas y sentir que podía, empecé a hacer cosas que me encantaban. Y yo, cuando era chibola, me encantaba hacer postres, pero no había tocado nada de la cocina desde hacía fácil 10 años. Y ahí dije, ¿qué cosas puedo hacer? Y dije, voy a escribir un libro de recetas con las que había hecho de chibola para algún día heredársela a mis nietos. Como que todo sumaba, ¿no? Era el distraerme, era hacer lo que me gustaba y era tener como que ese check también de ilusión de estoy, ¿cómo se dice? Manifestando que voy a tener nietos. Eso quiere decir que estoy manifestando que voy a tener hijos. Entonces empecé a escribir este cuaderno de recetas y en este cuaderno de recetas me faltaba una receta de flat cookies que yo quería en verdad hacer unas galletas como las de Subway. Y hice una receta, me gustó, pero no me encantó, entonces hice otra porque dije, en este cuaderno voy a escribir mi versión final de cada postre. Y ya, así hice las galletas y como hacía varias versiones de cada cosa, regalaba, pues, ¿no? Porque no me iba a comer todo yo. Y las personas les encantaban estas galletas y empezaron a decir, ay, véndeme. Claro, fue súper natural también. Fue también súper natural. Y mi hermana como que me dijo, yo te hago el branding. Francesca como estudió arquitectura, sabía usar algunos programas un poco como de edición, no sé. Me dijo, yo te hago el branding. Mi branding también tiene una mariposa. Tú es angelito, lo tuyo es arcoiris. Yo en alguna parte leí que estos bebés que se van son como mariposas que vuelan antes de tiempo. Y lo leí. Se regala una mariposa. Una amiga que, o sea, ella perdió en el parto casi. Y fue en Estados Unidos y le dieron su mariposita. Yo no tenía idea. Lo leí una vez como yo no tenía nada con quien conversar, por ejemplo, yo empecé a leer un montón de foros de otros países. Y ahí leí una persona que puso algo así, ¿no? Como que mi mariposita que voló antes de tiempo. Y yo, qué lindo. Tengo mi mariposa. Oye, qué lindo esas historias, de verdad. Tengo ¿no? la tenía en el logo inicial. Yo estoy cambiando mi logo. Yo también, ¿Pero qué le vas a poner? lo cambié Pero yo también lo cambié y cordón mantuve la umbilical. mariposa, pero de otra manera. Ya es caletaza, pero yo sé que está ahí. No, yo lo he transformado a arcoiris. Arcoiris. ¿Y por qué arcoiris? Porque en todo este camino de cuando Josefina nació y la veía que yo le había pasado a través, o sea, que era como una niña especial, porque es especial y carga, creo, un montón de cosas desde mi embarazo y todo. En todo mi como camino espiritual he hecho terapias holísticas y mil cosas con ella, o sea, yo y ella. Juntas han hecho terapia. O sea, yo le hago a ella, ¿no? Ya. Pero... No, es que ya la gente me va a creer loca. No, yo también creo, yo te juro que... O sea, arcoiris. No es porque es arcoíris, sino porque como que de la tormenta viene supuestamente la calma. Ajá. Y siento que ya las No sabes alas, cuánta ya gente ella ya está se ya voló. está bien. Oye, me parece ya regio. como ya Yo también ya cambié- liberada. Exacto. Yo cambié el arcoiris porque en la vida todo se va transformando. Entonces, de ser un arcoiris, mi nuevo branding ahora es un cordón umbilical.
El puntito que está en la I de Munay es un cordón, es la conexión que tenemos con nuestros bebés. Entonces, yo tengo a Belén en el cielo, que era mi arcoíris. Llegó Inés, que era mi bebé arcoíris cuando recién empezó Munay. Y luego ha llegado Josefina. Entonces, ahora es como este cordón que es mi conexión con mis hijas y la conexión que sienten todas las mamás con sus hijos. Yo, cuando hice el rebranding, en verdad era muy difícil meter... Cuando le dije a las chicas, necesito una mariposa en mi logo. Una mariposa en un negocio de comida. Como que no Y encima yo como que con Cookie Republic no transmito la típica bakery, sweet, no, es como un poco más cool. Es otra onda. Es como yo, soy muy cool. No, mentira. No, pero es que yo no soy... No, pero es que yo no es que sea tan sweet, Claro. como que no soy así. Entonces, obviamente cada una te aseguro que su marca refleja un poco su personalidad, pues, ¿no? Exacto. Entonces, meter una mariposa encima, que normalmente sí es tomada como algo un poco más, ¿no? Como algo bien tierno en el logo. Y la chica que me hizo el logo, en verdad, me encantó porque me lo puso como si fuera una mariposita de costado. Me dijo, mira, esta es una mariposa de perfil y está en la letra K. Y ya, y para me mí encanta está que ahí. dice by Emi y Tini. Y no lo tiene que ver la gente. Ahorita con la gente, lo sé yo. Exacto. Y para mí siempre va a estar ahí, mañas. Es increíble, de verdad, chicas. Bueno, tenemos que ir terminando, pero qué lindo. O sea, verdad, qué lindo. Demasiado. La felicito porque hemos podido, como tú dices, como darle la vuelta a esa situación. Nos toma un montón de tiempo, o sea, hemos Tienes que pasado tener por paciencia. 1000 cosas antes de llegar a esto, pero para todas las mamás que están escuchando y que creen que ahorita están en el peor momento de su vida, están pasando por una depresión, tú tuviste como el estrés postraumático, a mí me dieron ataques de pánico, en mi día me dio insomnio, o sea, tú también la has pasado horrible y llorabas, y van a salir de esto, y siempre hay que ver de como, no hay emociones buenas y malas como tú dices, sino que, claro, hay situaciones que Transitarlas. son mejores que otras, pero darle la vuelta y poder sacar algo positivo por nuestro bien, ¿no? Y por el de nuestros hijos que vengan. Demasiado. Gracias por invitarnos. Gracias, No Mica. Sí, sé. qué lindo. En verdad, qué lindo es siempre hablar con gente que ha pasado por algo similar. Así que si es que alguien está pasando por algo, yo sí recomiendo buscar. Escríbanos. Sí, escriban. Escríbanos. No, de verdad, sí he lo que recibido como de los capítulos anteriores que son de pérdidas, o sea, varios mensajes. Y de verdad que, por ejemplo, yo recomiendo a mi psicóloga al 1000%. O sea, que si necesitan un dato de una psicóloga, yo recomiendo a la mía. Se los paso por Instagram, por WhatsApp. Tú también me también. imagino que recomiendas a la tuya. 100%. Hasta yo hasta el día de hoy le agradezco. Le digo, "Ay, Inés, tú me Está salvaste, llorando". me salvaste. Sí. Cuando nació Victoria, yo le decía, ven, esta es tu creación también. Sí, yo amo a mi psicóloga, o sea, la amo. De verdad. Es importante conseguir, o sea, tener a alguien que realmente te funcione, ¿no? Sí, 100%. Bueno, y nada, traigan las galletas. Oye, ya, ahí están las galletas, se habían llegado, ¿ya? A ver el logo. Todo enseñar, vamos a enseñar. Acá, o sea, en esta acá, Ajá, esta de acá es ajá. como que la mariposita de costado, mañana. Ay, Esto sí, y la esto. cookie, enséñala para que lo grabe. Gracias por venir, en verdad. De verdad que lo decimos creo que las tres, o sea, con buena intención. Si quieren algún apoyo, pueden escribirnos. Y también nosotras podemos recomendarles el dato de alguna terapia, alguna psicóloga que nos haya funcionado a nosotras. Y nada, no están solas, ¿no? Creo que ninguna mamá está sola. Por más que se sienta sola. Sí, y hay muchas más personas que han pasado por esto de las que uno cree. Sí. ¿No? Es uno de cada 4. Es súper alto. Es un montón. Es un montón. Bueno, chao. Chao. Chao.